Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendice. Saludos a todos nuestros hermanos y visitantes que nos acompañan con los medios electrónicos. Y bien, hicieron su tarea, hermanos. Bien, bueno, ¿se acuerdan de quién estábamos hablando la semana pasada? De Pedro. Seguimos con el chisme de Pedro, ¿verdad? Estamos hablando de Pedro y precisamente esta semana vamos a seguir hablando de Pedro y todavía las siguientes, ¿verdad? Y nos quedamos en que íbamos a ver esta semana 3 elementos clave para hacer a un líder de verdad, ¿verdad? Eso es lo que quedamos pendientes de revisar o de estudiar esta semana. Y gloria a Dios porque nos permite llegar este día, ¿verdad? Para compartir de su palabra. Ahí el Salmo 139 del 13 al 16, 139 del 13 al 16, le pido por favor que lo tenga ahí a la mano. Vamos a darle lectura nuevamente del 139 del 13 al 16. Y dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Recuerda este pasaje, hermano, cada vez que se vea en el espejo, sí, porque así Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te queremos dar, mi Dios, esta tarde. Gracias, Señor, porque Padre Santo, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí, Padre Santo, nos has guardado, hasta aquí, Padre Santo, nos has proveído, Señor, en nuestros hogares. Gracias, Padre, por la bendición que derramas en esta tu iglesia Betel, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque, Señor, tu misericordia la sentimos cada día, mi Dios, y tu cuidado. Gracias, Señor, porque, Padre, nos das este tiempo, Señor, para dedicártelo a ti y para poder aprender cada día más de tu palabra, mi Dios. Bendícenos, Señor, así como estamos. Sé tú quien hable a través de los labios de este tu siervo, mi Dios, y permite, Padre, que pueda transmitir la palabra del día de hoy, Señor, tal como tú quieres, Señor, que llegue a tu iglesia. Bendícenos, Padre, bendice al oyente que está por los medios electrónicos ahorita en vivo, Padre, o que posteriormente en la grabación va a poder disfrutar también de este estudio. Gracias, mi Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, oramos a ti. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos. La materia prima que hace a un verdadero líder. La materia prima que hace a un verdadero líder. Históricamente se ha discutido, ¿verdad?, si los verdaderos líderes se hacen o nacen. ¿Okay? Ha sido una discusión histórica a través de los tiempos, ¿verdad? Y Pedro es un argumento fuerte para quienes sostienen que algunas personas nacen con ciertas aptitudes innatas. Y esas aptitudes que de repente son deseables en esos líderes que buscamos. Pedro tenía esas cualidades ya desarrolladas desde el nacimiento. Y vamos precisamente a estudiar un poco del perfil de liderazgo de Pedro. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era la persona de Pedro?
Pedro tenía la fibra de liderazgo que Dios le había dado y que se encontraba tejida en su personalidad desde el comienzo, ¿verdad? Y por eso leímos este salmo, porque precisamente Dios no se equivoca, mis hermanos. Dios desde el vientre de la madre de Pedro ahí lo formó y le dio esas cualidades, ¿verdad? Había sido hecho de la materia prima adecuada que nuestro Señor Jesucristo precisamente iba a ocupar cuando llegara el momento adecuado, el momento preciso de liderar, de necesitar un líder para esos 12 hombres que él había escogido. Por supuesto, fue Dios quien formó de esta manera dentro del vientre de la madre de Pedro a este líder, ¿verdad? Así como lo menciona el salmista en este salmo que acabamos de leer y con el cual iniciamos. Hay, por cierto, en la disposición natural de Simón Pedro, ciertos rasgos obvios que fueron determinados para lograr su capacidad de liderazgo. Estos rasgos, que son los tres que están aquí colocados, ¿verdad? La curiosidad, la iniciativa, el compromiso y la participación, ¿verdad? Estos no son generalmente características que se pueden desarrollar en una persona al momento de estarlo capacitando. Son características que ya trae innatas la persona. De alguna manera, Pedro había sido concebido ya con estos factores, ¿verdad? En el caso de Pedro ya existían estos rasgos de cualidades en su personalidad. Pero hablemos entonces del rasgo de la curiosidad de Pedro, la curiosidad de Pedro. ¿Me ayudas con el siguiente slide, por favor? La curiosidad de Pedro. La primera de las características de un líder precisamente es esa, la curiosidad, en el sentido de adquirir, en el sentido de buscar todo aquello que necesita para responderse las preguntas que existen en su mente, ¿verdad? El líder necesita contestar todas estas preguntas que surgen en su mente y en su corazón, y precisamente esa curiosidad es lo que lo está moviendo a seguir adelante. Los individuos que no son curiosos sencillamente no son buenos líderes. ¿Y por qué no son buenos líderes? Porque la curiosidad es fundamental para el liderazgo, ¿verdad? Las personas que están contentas con no saber, que están contentas con esa ignorancia o esa falta de conocimiento sobre ciertas cosas, están complacidas sin meterse a analizar, sin indagar, sin cuestionar. Entonces se dice que estas personas están en un estado de confort. De alguna manera están viviendo en ese estado de confort donde no se quieren meter en líos, indagando, preguntando, investigando. Simple y sencillamente no les interesa. Esas personas generalmente no pueden liderar grupos porque les hace falta esta cualidad de curiosidad. Siempre recuerden, hermanos, nunca dejamos de aprender. Siempre estamos aprendiendo nuevas cosas y cosas que nos enfrentamos, incluso a veces hasta una palabra que no entendemos. Debemos sentir esa curiosidad por ir a buscar en el diccionario qué significa y buscar la referencia histórica al término y tener un mayor entendimiento de lo que estamos leyendo, de lo que estamos enfrentando en nuestro día a día. Esa curiosidad la necesita el líder, esa curiosidad la tenía Pedro también, ¿verdad? Los líderes deben tener una curiosidad insaciable, deben ser personas hambrientas de encontrar las respuestas. El conocimiento es poder. Quien tiene la información es el que tiene la ventaja. Quien tiene la información es quien tiene la ventaja. Si queremos encontrar
Un líder, busquemos a alguien que nos haga muchas preguntas, que nos cuestione absolutamente todo, ¿verdad? Y que sinceramente busque las respuestas a las preguntas, no solamente que pregunte por preguntar, ¿verdad? Esta curiosidad, básicamente, todos la tenemos nata. Si se acuerda o le ha tocado por ahí, seguramente le ha tocado, ¿verdad? Algunos con nuestros hijos y a otros con nuestros sobrinos, ¿verdad? Tenemos esa curiosidad también del niño preguntón, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues es que así Dios la hizo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces tenemos esa etapa de los porqués. Naturalmente el Señor nos crea con esa curiosidad y hay ocasiones en que los niños se ven afectados en esta etapa, ¿verdad? Y le es el niño preguntón y le da, hágase para allá, no esté de preguntón. Y lo regañamos, ¿verdad? En vez de darle respuestas. Y entonces cohibimos ese sentido de investigación que tiene el niño, ¿verdad? Quiere llenar su acervo de conocimiento, quiere llenar su mente con todas las respuestas a las dudas que le pasan por esa mente pequeña, ¿verdad? Entonces es importante entender esta parte de la fibra de liderazgo que es la curiosidad. Las personas que mejor resuelven problemas son las que son impulsadas con un entusiasmo a buscar la respuesta por todas esas dudas que tienen. La curiosidad es lo que los hace moverse para encontrar más y más conocimiento sobre las situaciones que están viviendo, ¿verdad? Entonces, cruzando esto hacia los relatos de los evangelios, Pedro hace más preguntas que todos los apóstoles juntos. Repito, en los evangelios, cuando los estudiamos, nos damos cuenta que Pedro hace más preguntas que todos los apóstoles juntos. Por lo general, era Pedro el que le pedía al Señor las explicaciones más profundas de las situaciones que estaba el Señor dándoles como conocimiento, enseñándoles, ¿verdad? Y todos estos pasajes, por ahí los pusimos de referencia, son algunos de ellos, pero en todos ellos hay cuestionamientos que hace Pedro. Veamos Mateo 15:15, por ejemplo, Mateo 15:15. En Mateo 15:15 vamos a encontrar una frase difícil de entender, ¿verdad? También en Lucas 12:41, pero Mateo 15:15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, explícanos esta parábola. Le está diciendo al Señor, ¿verdad? No entendí, Señor, a ver, mastícanosla, ¿no? Porque no estamos entendiendo, ¿sí? En Mateo 15:15. En Lucas 12:41 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Le está cuestionando, ¿verdad? O sea, de alguna manera Pedro había entendido la parábola, sin embargo, quiere tener claridad si la piedra esa era para él, ¿verdad? ¿Sí? Y le está preguntando al Señor, no se queda con la duda, le está haciendo la pregunta. Tiene esa curiosidad y busca esa respuesta. Pedro, en Mateo 18:21, Pedro fue quien preguntó cuántas veces debía perdonar. ¿Cuántas veces debía perdonar? Y dice el pasaje 18:21 de Mateo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él está preguntando y está sugiriendo si 7, ¿verdad? Pero si se fijan en el pasaje, explorando en el pasaje hacia atrás y hacia adelante, nadie más pregunta, solamente Pedro. Y el Señor le dice, ¿verdad? Hasta 70 veces 7, Pedro, no solamente 7. Fue Pedro, en el Mateo 19:27, fue Pedro quien preguntó
por la recompensa que tendrían los discípulos por haber dejado todo para seguir a Jesús. Ningún otro lo preguntó. Mateo 19:27 dice: entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿cuánto nos vas a pagar, Señor? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la paga para nosotros, verdad? Está claro que Pedro entendía que no iba a ser una paga cuantificable. Sin embargo, debía hacer la pregunta, porque si él la tenía, seguramente los demás también la tenían, pero no se habían atrevido a hacer la pregunta. Entonces él es el que está cuestionando al Señor, ¿verdad? En Marcos 11:21 fue Pedro quien preguntó acerca de la higuera que se había secado. Dice Marcos 11:21: entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que maldijiste se ha secado. En Juan 21, del 20 al 22, fue Pedro quien le hizo la pregunta a Cristo resucitado, ¿verdad? Ya después que resucitó nuestro Señor, dice el pasaje de Juan 21, del 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hay situaciones en las que Pedro está haciendo todas las preguntas, por más mínimas que sean. Él no entiende qué es lo que está pasando, ni siquiera entiende o comprende qué es lo que pasa por la mente de nuestro Señor Jesucristo, pero no se quiere quedar con la duda. Y así, aquí es una traducción a nuestro lenguaje actual, sería: bueno, ¿y a ti qué te importa, no? Si yo quiero que este se quede conmigo hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí. Si es lo que tú decidiste seguirme, sígueme. Lo demás, que no te interese. ¿Okay? Entonces sería como que una traducción a un lenguaje muy, muy actual, ¿verdad? Entonces, a veces tenía ese tipo de respuestas Pedro, ¿va? Porque hacía las preguntas así, no se quería quedar con ninguna duda. Esa clase de curiosidad es un elemento fundamental para un verdadero líder. Vamos al punto número 2, que es la iniciativa de Pedro. La iniciativa de Pedro. Otro ingrediente es la iniciativa. Si un hombre está hecho para el liderazgo, entonces necesita tener impulso, necesita ser ambicioso, necesita tener esa energía que lo haga moverse, ¿verdad? Un verdadero líder debe ser la clase de persona que hace que las cosas sucedan, aquel que hace todo para que las cosas ocurran. Si se pone una meta, está ahí siempre empujando, pidiendo ayuda, moviendo cosas, haciendo que sucedan las cosas para precisamente llegar al objetivo. Es el iniciador de las situaciones. Pedro no solo hacía preguntas, sino que por lo general también era el primero en contestar cualquier pregunta que Jesús hacía. También hay que observar esta parte. Pedro no solamente era el más preguntón, sino que cuando el Señor hacía una pregunta, era el más contestón. ¿Sí? También era el más contestón. A menudo entraba en dificultades, ¿verdad? Pues se metía en terreno complicado, ¿verdad? Por estar dando respuestas tan aceleradas. Y esto también tenemos evidencia, ¿verdad? En la palabra de nuestro Señor. En Mateo 16,
del 13 al 16, Mateo 16, del 13 al 16, encontramos este pasaje. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dio una respuesta contundente. Pedro, al momento que el Señor hace la pregunta: ¿y ustedes quién creen que yo soy?, ¿verdad? Y Pedro es el que va adelante y contesta de manera inmediata, ¿verdad? Una respuesta contundente y segura a la pregunta que había hecho Jesús. Los otros discípulos todavía estaban como que procesando la pregunta, estaban como que, ¿qué le diré, no? ¿Cuál será la respuesta correcta? Como los niños en la primaria, ¿verdad? Que nadie quiere levantar la mano para no equivocarse. Así estaban los demás, ¿verdad? No querían errar, no querían decir algo que con lo cual fueran confrontados. Pero Pedro fue audaz y decisivo. Él da una respuesta directa. Esa es una característica esencial de todo gran líder. A veces tuvo que dar un paso atrás y retractarse lo que había dicho, ¿verdad? Y era censurado precisamente por esa actitud que tenía de primero abrir la boca y después echar a andar el cerebro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta misma debilidad que se le veía reflejada en algunas ocasiones como Simón, cuando era Pedro, cuando actuaba como Pedro y era asertivo, entonces era una fortaleza. El hecho de que siempre estuvo listo para agarrar la oportunidad en el instante que se presentaba, lo marcó como el líder natural de los 12. Cuando el Señor pregunta cualquier cosa y Pedro levanta la mano y contesta, aunque esté mal, está aprovechando la primera oportunidad. Y a veces se nos presentan oportunidades así en la vida, ¿verdad? Donde surge la pregunta y había un ejercicio que luego les poníamos allá a los muchachos, ¿verdad? Y no conocerán a alguien que tenga cierto horario, que tenga ciertas capacidades, que tenga cierta edad, porque están buscando un trabajo, están buscando una persona que cubra este puesto de trabajo y nadie levanta la mano, ¿verdad? Sin embargo, Pedro era de esos valientes que siempre estaba presto para decir: yo puedo, yo voy, aunque después estuviera temblando, ¿verdad? Pues siempre se levantaba primero. Otro relato, ¿verdad? Y les puse ahí una serie de pasajes porque viene precisamente en los 3 evangelios, en Mateo 26 del 47 al 57, en Marcos 14 del 43 al 50 y en Lucas 22 del 47 al 53. Es el relato del arresto de Jesús, el relato del arresto de Jesús. En el huerto del Getsemaní, cuando los soldados romanos de la fortaleza de Antonia llegaron a arrestar a Jesús, los tres escritores de estos evangelios dicen que era mucha gente armada con espadas y palos. Y hay que entender aquí que una típica unidad del ejército romano estaba formada por 600 soldados. 600 soldados es lo que tenía una unidad del ejército romano. Por lo que muy probablemente, pues había cientos de soldados romanos listos para entrar en batalla aquella noche alrededor del huerto. Entonces, vamos a imaginar esa escena, ¿no? Están ahí los 12, están orando, van a arrestar al Señor y todo el huerto está rodeado, prácticamente copado
con 600 soldados, imagínese, no había espacio ni por entre las piernas podía escaparse alguien, ¿sí? Todo mundo, todos los flancos estaban cubiertos, todos los flancos estaban cubiertos. Y entonces, sin un instante de vacilación, Pedro saca su espada y le tira un espadazo a Malcom, que era el siervo del sumo sacerdote. Y es muy posible, muy probable que el sumo sacerdote con sus asistentes precisamente estuvieran al frente de aquella multitud, porque él era el dignatario que había ordenado el arresto de Jesús. Había ordenado el arresto de Jesús, entonces muy probablemente pues iban al frente para decir, este es, arréstenlo. ¿Okay? Entonces ahí va su asistente Malcom y Pedro saca la espada, desenvaina y le tira un espadazo. No creo que Pedro le haya querido quitar la oreja, le quería quitar la cabeza, ¿no? Sí, sí, o sea, literalmente. Afortunadamente para Malcom, Pedro era pescador, no un espadachín. No era soldado, no era hombre de guerra, era hombre de anzuelos. A lo mejor le va peor si avienta un anzuelo, ¿verdad? Y no la cuenta Malcom, ¿sí? ¿O qué pasa? Le tira el espadazo y solamente le alcanza a volar una oreja, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que el Señor toma la oreja y le sana la oreja, ¿verdad? A Malcom. Lo sana. Pero viendo esta escena, ¿verdad? Entendiendo qué es lo que estaba sucediendo, Pedro es reprendido, ¿verdad? También por el Señor, y le dice, guarda tu espada, y le hace ver que precisamente está mal lo que está haciendo. Pensemos por un instante en la situación. Había un destacamento completo de soldados. Vamos a imaginar que este sería el huerto del Getsemaní y que está completamente rodeado por una muchedumbre, pero que son soldados. ¿Qué habría creído Pedro que iba a hacer con su espadita? Le iba a volar la cabeza a Malcom y luego, soldado por soldado, a ver, fórmense porque les voy a cortar la cabeza a todos. Muchas veces Pedro actuaba con esa pasión, ¿verdad? Con el estómago, le decimos nosotros cuando actuamos de esa manera, ¿verdad? El temor mismo, se sentía encerrado, se sentía atrapado y actuaba con ese arrojo, con esa iniciativa, ¿verdad? Pedro pasó por alto la realidad obvia de aquella situación. No había para dónde se pudieran ir, no había escapatoria. Imposible salir de ese lugar. Entonces, él pierde el foco en esta situación, pero con toda su impetuosidad, Pedro tenía precisamente el material necesario para ser el líder que necesitaba nuestro Señor Jesucristo para aquellos 12 escogidos. Es mejor trabajar con un hombre así, con un hombre impetuoso, con un hombre que tiene estas características, que motivar a alguien que es completamente pasivo e indeciso. ¿Okay? Es mejor trabajar con alguien que se equivoca y se equivoca y se equivoca porque lo está intentando cada vez, que hacer que alguien que no quiere mover un dedo se convierta en alguien que está intentando multitud de veces. Como dice un adagio popular, ¿verdad? Es mucho más fácil suavizar a un fanático que resucitar a un muerto. Hay personas que hay que arrastrarlas para que avancen en la vida. Pedro no era de esos. Él siempre quería avanzar.
siempre buscaba aprender. Tratar de saber lo que no sabía era parte de su esencia natural. Y entender lo que no entendía también era parte de su ser. Era el primero en hacer preguntas, era el primero en tratar de responder las preguntas que se hacían. Siempre tenía la iniciativa, aprovechaba el momento y embestía. Entraba, quería ser el primero. Yo, siempre estaba ahí al frente, ¿verdad? Este es el sello del liderazgo de Pedro. Recordemos que estas características son tan solo la materia prima de ese líder. Pedro necesitaba el adiestramiento, ciertamente, necesitaba pulir su carácter y necesitaba madurar su carácter de acuerdo al corazón de Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo mismo los habría de estar trabajando a esos 12 apóstoles, pero precisamente a Pedro, porque para hacer la obra que Cristo tenía en mente, precisamente para que ejecutara a Pedro, necesitaba pulirlo, ¿verdad? Necesitaba sacarle brillo, era un diamante en bruto, ese Pedro era un diamante en bruto y a veces más bruto que diamante, ¿verdad? Pero ahí estaba ese líder que estaba buscando precisamente Cristo, valor para ponerse de pie y sacarle ese brillo y que tuviera esa desenvoltura, que le diera el valor para ponerse de pie en Pentecostés y predicar el evangelio frente a la misma gente que había llevado a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. No sé si se ha puesto a pensar en esto, mi hermano, pero prácticamente el día del Pentecostés estaban las mismas personas que apedrearon al Señor Jesucristo el día de la crucifixión. Ahí estaban, era el mismo pueblo, era el mismo pueblo. ¿Qué era la diferencia? Y en aquel entonces, y ahorita vamos a estudiar el relato también, Pedro negó 3 veces a Jesús, pero ahora estaba un Pedro parado frente a toda esa misma multitud, hablándoles de Cristo. ¿Qué valor debía tener ese líder para realmente sacudirse todo aquel temor y pararse a predicar de la palabra, verdad? Creo que a veces nos fijamos más en las fallas de Pedro que en los aciertos de este tipo, ¿verdad? Pedro era la clase de persona que podía ser adiestrada para tomar todas esas iniciativas que el Señor le estaba demandando en ese momento. Vamos a ver el último punto, el compromiso y participación de Pedro. El compromiso y participación de Pedro. El tercer elemento de material que hace a un verdadero líder es el compromiso y la participación. Los verdaderos líderes están siempre en el centro de la acción. No le sacan la vuelta a la batalla. No se sientan atrás y le dicen a los demás lo que hay que hacer mientras ellos viven una vida cómoda. Están ahí a la friega de la batalla, ¿verdad? Están ahí en el fragor de la batalla. Un verdadero líder va por la vida con tal ímpetu que se ve una nube de polvo que va levantando a su alrededor, ¿verdad? Por eso es precisamente que la gente lo sigue, por ese ímpetu, por esa inercia que lleva. Vamos y vamos y vamos. Sí, no sé si han visto la película ahí de Forrest Gump, que no es un ejemplo precisamente de liderazgo, pero está haciendo Forrest Gump cuando está corriendo. La gente lo empieza a seguir de repente. Lo empieza a seguir y lo empieza a seguir. Hay una inercia que se genera. Un líder hace eso, hermanos. De repente se pierde el objetivo, a veces en la gente que está alrededor, aunque el líder lo tenga bien claro, pero la gente lo está siguiendo. Por eso es precisamente que la gente está buscando a quién seguir. La gente no puede seguir a alguien que se mantiene a una distancia, que no está generando esa inercia de movimiento. El verdadero líder es el que muestra el camino
y va en la batalla al frente, va corriendo allá adelante, ¿verdad? La batalla con ese grito de guerra, ¿verdad? En Mateo 14, del 22 al 33, encontramos el siguiente pasaje. Si ya lo encontró, hermano, sígame ahí con su vista. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Normalmente cuando predicamos de este pasaje, hermanos, predicamos sobre la fe y predicamos sobre el temor de Pedro, ¿verdad? Que si estamos firmes en la fe vamos a poder caminar sobre las aguas junto a nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente así es, ciertamente así es. ¿Qué pasa aquí? Una noche Jesús fue con los discípulos en medio del mar de Galilea. Observemos el contexto, ¿verdad? Caminando sobre las aguas, bueno, ¿quién se imagina que su maestro va a llegar caminando sobre las aguas? Pues nadie, ¿verdad? Estás en medio del mar, no te lo imaginas. ¿Okay? Y además estás en medio de una gran tormenta. ¿Cuál de los discípulos fue el que saltó de la barca? Pedro, ¿verdad? Pedro fue el que saltó de la barca. Pedro debe haber pensado algo así: es el Señor y yo estoy aquí. Cuando debería estar allá en medio de la acción. El Señor está ahí, yo estoy aquí sentado, temeroso, mientras la acción está allá, ¿verdad? Mientras los otros discípulos se sentaban preguntando si no estaban viendo un fantasma. Todos estaban temerosos, ¿verdad? Probablemente Pedro también, pero de entre todos los miedosos, ¿verdad? Pedro fue el que tuvo más valor para preguntar. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió: ven. Y antes que los demás se diesen cuenta, Pedro ya estaba fuera de la barca caminando sobre el agua. El resto de los discípulos seguían aferrados a su banquita ahí en la barca, a sus asientos, ¿verdad? Estaban ahí agarrados para no ser arrastrados por la fuerte tormenta. Pero Pedro, en medio de la tormenta, saltó fuera de la barca. Y no lo pensó dos veces. Cuando el Señor le dijo: ven, él salió de la barca inmediatamente. Eso, hermanos, es compromiso. Un compromiso serio. Solo después que hubo abandonado la barca y caminado una distancia, se dio cuenta del peligro y empezó a hundirse. Es cuando le vino el miedo. Pregunto, hermanos, ¿cuántos se han aventado del bungee?
¿Cuántos se han aventado de un paracaídas? De la tirolesa. De la tirolesa. ¿Da miedo? ¿No? Está bajita la tirolesa. Sí. Está bajita la tirolesa. Maestra de natación. Sí, cuando la tirolesa está sobre el agua. ¿Qué pasa con Pedro? El compromiso de Pedro, hermanos, va más allá. Generalmente estudiamos este pasaje precisamente cuestionando la fe de Pedro y traspolándola o comparándola con nuestra fe, y nos decimos a nosotros mismos: debo de tener más fe que la que Pedro tuvo en el momento en que estaba caminando sobre el agua. ¿Okay? ¿Cuántos pasos hubiera dado usted, mi hermano, sobre el agua? Si hubiese bajado de la barca. Son preguntas que a veces no nos hacemos en los pasajes, porque somos críticos, ¿verdad? Somos esencialmente críticos, y agarramos el pasaje y cuestionamos la parte de la flaqueza, pero no exaltamos la parte de la valentía y el arrojo que tuvo Pedro. A Pedro por algo lo seguían y lo respetaban los otros discípulos. ¿Se imaginan, hermanos? En medio de la tormenta ahí, agarrados, todos temerosos, ¿sí? Con el estómago revuelto y la cabeza sangoloteándose de un lado para otro, ¿verdad? Y si nos hundimos aquí nos ahogamos, aunque sean pescadores, aunque sean maestros de natación. ¿Va? Así es. Y Pedro se bajó de la barca. Y puede ser, se bajó de la barca, pero si se fijan, la tempestad no se calmó sino hasta que el Señor Jesús llegó con Pedro caminando sobre las aguas a la barca. O sea, la tempestad no cesó. Estaba en medio de la tempestad cuando Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. ¿Qué valor se necesita realmente para tomar una decisión de esas características? Ese es el Pedro, el líder que estamos estudiando y aprendiendo para poder nosotros también imitarle, ¿verdad? En esa gallardía, en ese compromiso y en esa participación. Pedro quería estar con el Señor a cualquier costa. Y aquí está más que demostrado, a cualquier costa. De igual manera, aunque Pedro negó 3 veces a Cristo, bueno, hablamos de eso, negó 3 veces a Cristo después de que se lo llevaron preso. No olvidemos un hecho, hermanos, y un hecho muy significativo. Él, o sea, Pedro, y el otro discípulo que probablemente debió haber sido Juan, su amigo, ¿verdad?, de toda la vida, fueron los únicos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote para ver lo que le iba a ocurrir. Esto lo encontramos en Juan 18:15. Ahí es donde viene el relato. Estaban en el Getsemaní, que ya hablamos de eso, rodeados por los soldados. Pedro desenvaina, le mocha la oreja a Malco, el Señor le sana la oreja y luego se llevan al Señor Jesús. Se lo llevan preso, se lo llevan precisamente a la casa del sumo sacerdote. Y se va Pedro seguramente con Juan a seguirlos. En el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro fue el único que permaneció lo suficientemente cerca de nuestro Señor Jesucristo como para que el Señor volteara y lo viera a los ojos. Cuán cerca debían haber estado. Que el Señor voltea y lo ve a los ojos, y justo es cuando canta el gallo. Ya lo había negado 3 veces. ¿Qué tan cerca estaba? ¿Qué tan cerca estaba Pedro de Jesús?
No se llevaron al Señor Jesucristo para darle chocolates, ¿verdad? Ya sabía lo que iba a suceder, porque el Señor se los había comentado. Pedro sabía a lo que se estaba arriesgando, y por su miedo, por su temor, y porque así debía de suceder, Pedro niega 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, pero nunca se movió del sitio. Estaba al contrario buscando estar cada vez más cerca de nuestro Señor. ¿Qué pasó con nosotros? Bueno, este pasaje lo encontramos en Lucas 22:61. En Lucas 22:61 es donde hace la referencia de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, voltea y ve a Pedro y entonces el gallo canta. Mucho después que los otros discípulos habían abandonado a Cristo y huido para salvar sus vidas, Pedro estuvo virtualmente solo en una posición en la que una tentación así podía hacerlo caer. Precisamente, ¿qué hubiesen hecho los otros apóstoles? Porque es muy fácil decir, no, Pedro lo negó 3 veces. Sí, traidor, sí, córtalas por rajeta, ¿no? Pero ¿cuántos de los otros estaban ahí? Ya no, se habían ido porque tenían temor, tenían miedo a que los aprendieran y también los crucificaran junto con Cristo. Cuando casi todos los demás se habían ido, él trató de mantenerse lo más cerca que pudo de nuestro Señor. Pedro no es la clase de líder que se contenta con mandar un mensaje a las tropas desde lejos. Pedro sale a la batalla, es ese tipo de líder. Su pasión era estar personalmente involucrado en todas las situaciones que se presentaran, por eso siempre se le encuentra cerca del centro de la acción. En todos los evangelios vemos a Pedro que está siendo parte vivencial del proceso importante que se está narrando. Esa era la clase de fibra de la que Pedro estaba hecho. Un deseo insaciable de saber, una disposición para tomar la iniciativa y una pasión por involucrarse personalmente. Ahora, precisamente, le correspondía a nuestro Señor Jesucristo adiestrarlo, capacitarlo y moldearlo, porque Pedro tenía todos los ingredientes de la materia prima que se necesita para un verdadero líder. Espero que esas predicaciones estén siendo de bendición para sus vidas, mis hermanos. El Señor les bendiga. Continuaremos con estos estudios el próximo domingo.